Buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos con ustedes en Vía Pública. Hoy día vamos a hablar de nuevo de política, pero vamos a mirar ahora de una manera distinta cómo fue el proceso de elecciones parlamentarias a partir del nuevo sistema que se implementó para definir quiénes son los candidatos que finalmente van a ocupar puestos en el Congreso. Hay una serie de críticas por esta famosa lógica del arrastre. Dicen, claro, ¿no se había terminado el binominal? Sí, se terminó el binominal, dos. Ya no se eligen dos por distrito o circunscripción, salvo algunas zonas en las que se sigue eligiendo dos senadores, pero se supone que en la mayoría de los casos ahora se eligen entre 3 y 8 diputados y más de 2 senadores. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que realmente cambió y cómo es posible que alguien se haya convertido como senador o diputado con un 1% de los votos? Lo vamos a conversar con expertos para entender si este es el mejor sistema. ¿Por qué uno no directamente proporcional? Si hay 40 candidatos y son 8 puestos disponibles, ¿por qué no son los 8 más votados puntos los que ganan en vez de esto de las listas que uno arrastra al otro? Miren, nosotros tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl una pregunta formulada desde temprano y nos gustaría que, si es que no la ha respondido ya, no la ha visto visitando o nuestro portal o nuestro fanpage en Facebook, la responda, porque de verdad nos va a ser muy útil para poder conversarlo con nuestros expertos. ¿Qué sistema electoral prefiere usted? ¿El que teníamos antes o el actual? ¿El que usábamos antes o el actual? Bueno, ahí tiene las dos alternativas. Nosotros le vamos a preguntar a nuestros expertos, a los invitados que vienen a acompañarnos en los próximos minutos. Hay, como siempre, también complemento de noticias y análisis de las cosas que han ocurrido durante esta jornada, algunas de las cuales anticipamos en titulares. Por ejemplo, la presidenta Bachelet, que inauguró esta tarde el nuevo sistema eléctrico de interconectado nacional que va a permitir tener una transmisión continua desde Arica hasta Chiloé. Más de 130 hectáreas consumió un incendio forestal en Chicureo mientras anunciaban un evento de calor extremo para mañana y de condiciones de riesgo de siniestros entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins. Y después de estar 37 años en el poder, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, renunció a su cargo una semana después del golpe militar en su contra, que lo mantenía ahí en su casa. Ya vamos a ir con esos temas en los próximos minutos. Ya estamos de vuelta, yo les decía, vamos a conversar de este nuevo sistema electoral que debutó el día domingo, pero que también ha generado junto con ello bastantes críticas cuando vemos que hay parlamentarios que se convierten en tales con el 1% de los votos. No habíamos visto eso nunca y de hecho con 5% tampoco desde el año 90 a la fecha. Es por lo tanto un buen sistema este escenario parlamentario que se abre ahora. Es interesante discutirlo también y por lo tanto invitamos a quienes realmente saben para que nos orienten y podamos intercambiar opiniones sobre el tema. Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca. Gracias, Mario, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fernando García Nadaf, académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Está con nosotros Ernesto San Martín, director de Extensión de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica y director del Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social, el LIES. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Y Viviana Yacama, cientista política, periodista, directora del área de calidad de la democracia de Chile 21. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bienvenida, buenas noches. Solamente voy a dejar plantear la pregunta por si acaso pasa, pero ¿a todos les gustó el sistema o a alguien no le gustó? Ok, veo que a todos les gustó. Buena primera, por lo menos. ¿Es perfectible? Sí, todo es perfectible en la vida. Comienzo contigo entonces, que sacó la primera respuesta. ¿Son justas las críticas que se le están haciendo al sistema o no? ¿Las críticas del arrastre o las críticas del 1%? Más que del arrastre, de que parlamentarios con tan poca votación, o sea, el 1%, como es el caso, digamos, de quienes acompañan a Giorgio Jackson o a Carol Cariola, se hayan convertido en parlamentarios. O en el caso de Felipe Kast, senadora. O sea, yo lo entiendo desde el sentido común, ¿sabes? O sea, cuando una persona ve que hay 1% y esa persona es parlamentario, claro, suena muy extraño, pero evidentemente hay que mirar cuál es el objetivo del sistema electoral. El super dios de los sistemas electorales, Dieter Nolen, decía que un sistema electoral no es bueno ni malo, sino que hay que evaluar el sistema político que genera. Y entonces lo que se tuvo en consideración al crear este sistema es, hagamos un sistema donde las fuerzas políticas de la sociedad tengan una representación más o menos equivalente en el Congreso. No es un sistema que piensa en qué personas vamos a elegir, sino más bien en qué fuerzas políticas vamos a elegir. Y en ese sentido hay que tomar una decisión, o es la fuerza política o es la persona. Ya, lo que entiendo entonces estamos privilegiando ideas más que personas, digamos, sosteniendo esa idea. Es decir, cuando votamos por una nómina o una lista, lo que estamos buscando es sostener ahí el peso de las ideas detrás de un pacto político, un subpacto o un partido político, ¿no? Claro, yo coincido con la idea de los candidatos, pero no con que sean las ideas lo que está protegiendo el sistema. Lo que protege este sistema son los partidos y la capacidad de los partidos para formar alianzas.
las aventuras como independientes, las aventuras por afuera, aunque se forme un partido político, aunque se forme un pequeño nicho para tener candidatos, no suelen ser exitosas con este tipo de sistemas electorales. La prueba de aquellos son candidatos independientes que no resultaron electos, como Fulvio Rossi. Porque el sistema lo plantea de esa manera. O sea, en el fondo, por más que uno vota por una persona, está votando por una nómina o una lista. Exacto. En un sistema de lista abierta, con un sistema proporcional como el que tenemos nosotros, estamos votando por un candidato, pero ese candidato agrega votos hacia un partido. Claro. Entonces, lo que tenemos que cambiar nosotros es la lógica, la forma de pensarlo. Ya no tenemos que pensar en función de candidatos, como lo pensábamos con un sistema mayoritario, sino que pensarlo en función de partidos políticos y coaliciones políticas. Este es un sistema que, desde esa lógica, en otros países ha funcionado bien. Sí, sí. De hecho, yo creo que... Bueno, acá en Chile también teníamos... Bueno, era lo mismo, lo que pasa es que antes era binominal, porque elegíamos 2 diputados y 2 senadores por distrito circunscripción. Lo que pasa es que también tenemos el sistema de concejales. También y que en el sistema de concejales siempre se ha usado, por lo demás. O sea, probablemente la gente no lo sabía, pero este sistema ya se estaba utilizando en concejales. Claro. Debuta bueno, en el caso parlamentario. Pero yo coincido con Mario que efectivamente estamos viviendo un proceso de transición. O sea, si hay algo que probablemente no le estaba haciendo bien a la democracia... Chile es el país en eterna transición, en eterna reconstrucción. No, pero bueno, eso parte de los procesos históricos. ¿Se ha fijado que en Providencia siempre hay una parte del pavimento roto? Es como... Bueno, es lo normal también, ¿no? Sí, evidente. Los procesos históricos son así. Pero claro, hay que hacer un switch, un cambio en la cabeza, ¿no es cierto? O sea, estábamos acostumbrados a votar acá por la persona. Y de hecho, votar por la persona, este proceso de liderización, ¿no es cierto?, de personalización de la política, con el sistema que actualmente tenemos quizás puede que llegue a matizarse un poco. Hay que hacerse un switch, como te digo, realmente empezar a pensar, tanto los electores como los partidos políticos que están en las negociaciones previas, ¿no es cierto?, que tienen que pensar en términos de cómo fortalecer el grupo, ¿no es cierto?, la idea, el partido político. Yo pienso más bien que el partido político igual siempre refleja una idea, ¿no es cierto? Hay filosofía política atrás. Ya, por lo tanto, veo aquí un primer matiz, digamos. Tú piensas que es más para favorecer a partidos, ¿tú crees que también puede ser para favorecer ideas? Lógico. Perfecto. Atrás de un partido político siempre necesariamente hay una construcción política, hay filosofía política, hay inspiradores, ¿no es cierto? Y evidentemente atrás de esas elecciones surgen... la gente tiene que entender que hoy día vota por listas y no por personas, y esas listas representan ideas. Ya, ahora, Ernesto, estoy entendiendo hasta ahora que lo que el sistema quisiera evitar es que, como yo decía al comienzo del programa, si uno tiene 40 candidatos y 8 cupos disponibles, si el sistema directamente proporcional, es decir, los 8 más votados se convierten en parlamentarios, no necesariamente habría un incentivo para formar parte de un partido político. De hecho, con lo desprestigiada que está la política, probablemente habría un desincentivo a ser parte de un partido y podríamos encontrarnos con montones de personajes que vengan de fuera de la política a ocupar esos cupos. Y que, por lo tanto, sería mucho más difícil que puedan ponerse de acuerdo si es que son puros personajes distintos que cada uno lleva su propia idea al Parlamento. Hasta ahí estoy entendiéndolo bien, ¿no es cierto? Que por eso es que no es totalmente proporcional y se vota por nómina o lista. A ver, yo creo que tomando en cuenta lo que los colegas dicen, por supuesto que este sistema, donde los votos son a la lista, lo que está privilegiando es el que hayan, digamos, personas que se ponen de acuerdo tras una idea o tras un partido político. Ahora, sea ese el caso, desde el punto de vista matemático, o sea el caso donde tenemos los 40 candidatos y hay 8 seguidos en el Parlamento, en cualquiera de los dos casos, cuando uno quiere el ideal político de la proporción exacta, asuponte tú que aquí nosotros somos 5, y no sé, pues cada uno de nosotros obtuvo una cantidad de votos y a ti te correspondieron, no sé, el 33,4% de los votos, y suponte que tengamos 100 sillas para que sea fácil los cálculos, entonces te corresponden 33,4 sillas. Y el problema entonces matemático es el siguiente: ¿te doy 33 sillas o te doy 34 sillas? ¿Cómo redondeo ese número decimal? ¿Lo redondeo por abajo o lo redondeo por arriba? Como el ajuste con las monedas de un peso. Lo mismo, es exactamente el mismo problema. Entonces lo que ocurre es que en el sistema de cifra repartidora o sistema de D'Hondt o sistema de Jefferson, ha tenido un montón de nombres en la historia, hay una solución en principio, digamos, y esa solución es una solución donde se le estudian las propiedades al sistema y de ahí uno puede colegir algunos, digamos, consecuencias políticas. Entonces, una de las primeras cosas que tiene el sistema de D'Hondt es que es un sistema que tiende a privilegiar a las grandes mayorías que juntan, listas que juntan muchos votos. ¿Y cómo se dice eso en términos matemáticos? Es que el sistema de D'Hondt, las asignaciones que yo te voy a dar a ti si fueras una lista, siempre van a ser mayor o igual que la cuota exacta o la proporción exacta redondeada por abajo. Por ejemplo, en el distrito 11 donde vivo yo... Pongámoslo con ejemplo para que no suene asustado la gente. En el distrito 11 donde vivo yo, Chile Vamos
obtuvo, bueno, no me acuerdo cuántos votos, lo tengo acá, pero si uno calcula la proporción de sillas que le correspondería, habían 6 sillas en disputa. Por la cantidad de votos que obtuvo. Exactamente. Digamos, la proporción de votos que obtuvo en el distrito 11, ellos tenían una cuota exacta de 3, déjame mirar así rápidamente, para que vea la gente, 3,78. Pero sin embargo obtuvo 5 sillas con el sistema de cifra repartida. No, si de hecho, si uno lo mira en términos proporcionales, lo que dice el CERVEL es que en el caso de Chile Vamos, en proporción de votos, sacó más diputados. En el caso del Frente Amplio es al revés, sacó menos diputados que en la proporción de votos que obtuvo. Así es. Ya, claro, pero eso después, como decía bien la colega, después es la segunda etapa del sistema, porque primero Ya, repartimos... es que no nos vayamos tan lejos y traten, por favor, asuman que quienes no están viendo no entienden nada del sistema. Ya, por eso, pero aquí la primera cosa lo más simple posible. La primera cosa que podemos explicar entonces es que dado que este sistema siempre va a dar más votos que la cuota exacta, entonces es un sistema que políticamente tiende a apoyar a las grandes coaliciones. Ya, entonces, y por eso, como decía el colega... Déjame volver, entonces, dame un segundo, déjame volver con la pregunta que yo hacía. Lo que quiere evitar el sistema es que aparezcan figuras por fuera de la política que vayan a ocupar puestos y después con los cuales se hace imposible poder administrar un parlamento. No, yo no creo que el sistema tenga la intención de evitar fuerzas políticas individuales. No. Entonces, ¿por qué ni un independiente o a los independientes les cuesta tanto entonces? Bueno, les cuesta por el objetivo deseado. Es decir, el objetivo no está fijado en oposición a los independientes, sino a favor de. Y déjame decirlo... Claro, pero es que al darle la cara a uno, le da inmediatamente la espalda al otro. O sea, ¿cómo no es posible, por ejemplo, que el caso de Rojo Edwards, que obtiene un porcentaje de voto muy alto, no se haya convertido en parlamentario, o Enrique Ly, y vemos que hay otros que con un tercio, y estoy siendo generoso, llegan al Parlamento y ellos no? Claro, es que yo creo que ahí está de nuevo lo que tú decías, que tenemos que cambiarnos un poco el switch, porque déjame ponerlo de otra perspectiva. Hasta ahora, un partido político, fuerza política, que tenía el 33% de los votos, tenía el 50% del Parlamento. Esa era nuestra realidad binominal. Hoy día tenemos, por ejemplo, la votación del Frente Amplio, que tú la mencionaste, votaron para diputados 5,9 millones de personas. El Frente Amplio obtuvo casi 1 millón, 900 y tantos mil. El resultado es que eso quiere decir que obtuvieron 16% de los votos. Y los 21 cupos que obtuvieron son 12%. O sea, de hecho, 16,5% de los votos, 12,9% de diputados. Exacto. Entonces, cuando tienes... ¿qué pasa ahí? Pasa que... no es que el sistema quiera castigar a alguien, sino que quiere privilegiar una fuerza política que representa una realidad del país. Lo que hemos logrado, sí, hay figuras que se perdieron, pero ganamos algo muy importante, que es que sinceramos nuestro sistema político. Hay un 20%, 19%, 16% de personas que no les gusta ni A ni B, quieren C. Y antes eso estaba totalmente invisibilizado. Lo que permitió, sí, es el ingreso de nuevos actores. Así es. Primera vez que tenemos una elección con 28 partidos participando. Vuelvo contigo entonces. Si efectivamente lo que se quiere favorecer aquí es el acuerdo a través de los partidos, más allá incluso de las ideas, ¿qué garantiza, porque hasta ahora no lo tenemos como parte del sistema, que alguien vaya por un partido político, se presente como candidato, gane y después renuncie al partido? Sí, eso es perfectamente posible. También de hecho, a la democracia cristiana le pasó con varios parlamentarios en este periodo. Sí, exacto. De hecho, se arman coaliciones que muchas veces no tienen mucho de coherencia. Por ejemplo, el Frente Regionalista del Norte, Verde, Social, es una mezcla de... Sí. O sea, Alejandra Sepúlveda con descolgados del PRI, con descolgados de otros partidos políticos que leyeron muy bien el mensaje de este nuevo sistema electoral y obtuvieron 4 escaños. Este sistema premia... El caso de Jaime Mulet, ¿no? Sí, es Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda y otros más. De hecho, del total de los diputados, solamente uno es un independiente fuera de pacto, que es René Zafirio, que sacó sobre los 30.000 votos y le fue muy bien en la Araucanía. Claro, probablemente es la excepción de la regla. Exacto. En el fondo, lo que busca este sistema es que el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños sean lo más parecidos posible. Y si tú lo miras así, este sistema cumple con ese principio. Salvo RN y la UDI, que obtienen más escaños que votos, en general se tiende a asemejar el porcentaje de votos con el porcentaje de escaños. Queda más o menos neteado. Claro, ahí RN y la UDI fueron muy estratégicos a la hora de armar las listas y de entender el objetivo de este nuevo sistema electoral, que era ir juntos. ¿Fueron los que mejor lo entendieron, dirías tú? Sí, te lo doy con un dato de alguien de un partido que lo entendió muy mal. A ver. Sí, la democracia cristiana, la democracia cristiana sacó 13 diputados. Si la democracia cristiana hubiera ido en un pacto con toda la nueva mayoría, hubiera sacado 24. Hubiera sacado 11 diputados más solamente por un efecto matemático. Solamente seguido con la nueva mayoría.
Exacto. Ya, pero ya sabemos por qué no fue. Esto no tiene que ver ya con el sistema, tiene que ver con otra cosa. Pero ese es el tema de los incentivos, de los premios No, y los está bien, castigos pero del que aquí sistema. había, pero es que eso, con todo cariño, eso no solamente es ser pragmático, sino que eso es derechamente salir a robarle a la política. Aquí había un objetivo mayor, que era, ellos decidieron no llevar una candidatura a primaria, llevar una candidatura a primera vuelta, y por lo tanto tuvieron la negativa del resto de la nueva mayoría para poder tener una lista común. O sea, no, tiene que ver con otra cosa ya, no es que no hayan entendido el sistema. Mira, pero lo que te quiero mostrar con ese dato es eso. En el fondo es cómo redistribuyendo los mismos votos tú puedes tener 11 escaños de diferencia. Perfecto, no, si solo hago la RD precisión de que no necesariamente significa que no lo hayan entendido, sino que no pudieron ir en una lista en común por otras razones. No lograron meterse dentro de la lógica del sistema. Volver a cometer el mismo error, digamos. Ahora, un error. Si yo recojo tu argumento inicial, déjame preguntarte si efectivamente entonces uno lo que hace es que tiende a votar por los partidos, porque los partidos representan ideas. Te voy a poner 2 ejemplos arriba de la mesa. Uno, representa una idea un partido cuando llevaba la democracia cristiana, sin ir más lejos, a figuras tan distantes como Adolfo Saldívar, Jimena Rincón o Ignacio Bocar y Aldo Cornejo como compañeros de nómina. ¿Qué ideas representan esos cuando son diametralmente opuestos en varios aspectos de esos candidatos? Sí, yo es no decir, creo ¿cómo uno puede decir, sí, lo que pasa es que lo que aquí se quiere fortalecer es la idea o el partido, cualquiera de las dos, cuando, digamos... Yo no creo que el sistema electoral vaya a corregir eso, digamos. O sea, tú... No, está bien, pero lo que estoy diciendo es que tampoco se cumple la premisa que se está planteando por la cual se está votando por nómina. Está bien, pero dentro de la DC tú entiendes que hay un pensamiento que es social cristiano. El segundo ejemplo, Luis Larraín era candidato de Ciudadanos. Y como Ciudadano no fue inscrito, finalmente va por Evópolis. Independientemente de que no haya sido electo, Luis Larraín no era partidario de Sebastián Piñera, había formulado crítica y tiene pensamientos muy distintos a los de Evópolis en montones de áreas de las llamadas aquí valóricas o de derechos civiles, como él las denomina. ¿Cómo es posible que se diga que lo que se está votando por una idea cuando él piensa muy distinto al partido que le sustentaba la candidatura? Bueno, sin duda que yo creo que van a existir estos casos y como recién decía Mario, de repente puede entrar gente que a último minuto entra a un partido y después renuncia una vez que sale electo. Eso van a pasar. Eso va a depender más bien por el sistema partido, por la consistencia, ¿no es cierto?, los tipos de defensa que tenga el partido para entrar, para dejar salir, el tipo de coherencia ideológica que pueda tener el partido, la forma que establezca los límites del partido político. Yo no creo que el sistema electoral realmente vaya a corregir esto, digamos. O sea, lo que puede corregir, yo creo, en la próxima elección es que la democracia cristiana probablemente no va a ir sola, sino que va a ir dentro de un subpacto dentro del pacto, ¿no es cierto? Porque ahí tú puedes hacer ese juego. De hecho, dentro de todos los pactos ocurrió eso, ¿no es cierto? En el Frente Amplio tú tenías, o qué sé yo, el pacto de RD, el pacto de los humanistas, ¿no es cierto? La gente se fue corrigiendo al interior de cada pacto, ¿no es cierto? Pero como veníamos, o sea, es un cambio que tenemos que ir haciendo de a poco, ¿no es cierto? Y probablemente no va a ser ni la próxima elección, sino que en 2 elecciones, cuando la gente va a entender que tú vas a ir camiseteado probablemente por un partido o por una forma, una visión de mundo de último, si no quieres la idea de partido político. Pero como te digo, yo creo que esto es bueno, en definitiva, porque tú haces lo que es despersonalizar la política, en cierta manera, o por lo menos tiendes a despersonalizarlo. Todo el marketing político está orientado a figurar, ¿qué cosa? El personaje político, ¿no es cierto? A revelar la cara, a revelar la sonrisa, a revelar el estetoscopio, ¿no es cierto? Bueno, ahora vemos que incluso con esto, hay otra cosa buena que tiene este sistema, por lo menos yo lo veo así, es que ahora es más fácil la accountability de la gente, el electorado, cuando de repente como puedes generar con pocos votos, ¿no es cierto? Puedes elegir o puedes dejar afuera a otro. Yo creo que no es coincidencia que hayan quedado fuera de esta carrera gente que ha sido muy cuestionado en estos últimos años, ¿cierto? Casi todos se fueron. Voy a entrar a eso en un momento más, solamente quiero volver a la matemática aquí porque quiero que me ayudes en esto. ¿Se había proyectado que podía pasar que alguien se convirtiera en senador con un 1% de los votos? No sé si se había proyectado, pero yo creo que los que estudian el sistema las propiedades matemáticas sí lo esperaban. Porque fíjate que nosotros en nuestra ley electoral tenemos como una asignación que va como en cascada, por decirlo así. Primero se obtienen las sillas para cada lista, ahí se aplica el sistema de D'Hondt. Y luego, si es una lista que es un solo partido político, bueno, se van asignando del mayor al menor. Claro. Y si es un subpacto, se vuelve a aplicar el sistema al interior. Entonces, por ejemplo, no sé, podía un subpacto que tenía en la quinta región, que eran 4 o 5, entonces obtuvieron una cantidad de sillas y después se volvieron a repartir al interior. Y eso es lo que hace que de repente muchas veces tienes un candidato que tiene muchos más votos en una parte del subpacto que no va a quedar y otro que sí va a quedar. Esas cosas se esperaban. Lo mismo que pasó con Lago y Saldívar años atrás, ¿no es cierto?, en alguna de las elecciones, igual se ven acá. Yo en mi distrito, por ejemplo, Tú dices Lago Saldívar del 89 cuando gana Jaime Guzmán finalmente. Exactamente. Claro, Saldívar y Jaime Guzmán. Fíjate que Karin Luc ahí en el distrito 11 obtuvo 6.868 votos, pero como van adentro de un subpacto, en Chile Vamos que obtuvo 5 sillas, al repartir al interior,
este diputado, bueno, el diputado electo ahora fue efectivamente electo. Ahora, agregar un punto, lo que bien decía el colega, una de las propiedades del sistema de DON que tenemos es que motiva a coalicionarse. Hay un teorema que dice que si hay dos partidos o dos listas, mejor dicho, que van por separado, obtienen sus asignaciones con el sistema, y si uno se pone en el caso en que hubiesen ido juntas y vuelve a calcular las sillas, la cantidad de sillas que se obtiene al ir juntos siempre va a ser mayor o igual a la suma cuando van por separado. Que es interesante en este caso porque ahora ya no tenemos dos coaliciones, sino que ahora sí que nos ampliamos a lo que probablemente parte de la ciudadanía nos venía planteando, nos venía diciendo. Ya no, este país ya no está binominalizado hace mucho rato, por eso es que entra a batallar, digamos, políticamente de forma tan exitosa probablemente el Frente Amplio, ¿no? Sí, y esa es una de las ventajas de este sistema electoral, que permite la representación de grupos que si bien son minoritarios, son una minoría relevante desde el punto de vista electoral. O sea, una coalición que saca un 15% merece tener representación y probablemente en el sistema antiguo no la tendría. Minoritario, que no es lo mismo que marginal, o sea, es Sí, minoritario claro, respecto minoritario a la otra, en términos de voto. en el entendido de que el Frente Amplio cada vez ha venido demostrando que viene creciendo más y más, ¿no? Y ese es un argumento, por ejemplo, contra los sistemas mayoritarios, porque en los sistemas mayoritarios el ganador se lo lleva todo. Si tú tienes a alguien con el 40%, independiente de que tenga otras 3 coaliciones hacia el lado, que agrupan el 60%, obtiene todos los escaños. Ya, que eso es un punto interesante, como dice Ava, the winner takes it all, que el ganador Sí, se lo lleva todo, ¿no? Déjame agregar un punto a lo que decía Mario antes de como el excesivo, si lo entendí bien, el excesivo pragmatismo que potencialmente podría existir en ciertos candidatos que se alían en un partido que es más o menos instrumental para ganar las elecciones y tal. Yo creo que eso es posible. Lo que quisiera agregar a esta discusión, que me parece que son las discusiones que vamos a tener en los próximos 4 años, es que como las reformas políticas se hicieron una tras otra, digamos, de manera consecutiva, no hemos visto todavía cuál es el resultado de la interacción de todas ellas, y me estoy refiriendo al tema del financiamiento. El financiamiento político, como todos sabemos, es hoy día público. Bueno, se puede en los privados, pero es algo más o menos marginal. Claro. Por lo tanto, hay enormes incentivos para la constitución de partidos políticos, porque si yo tengo un partido político y sé que lo creo, voy a recibir plata del Estado, ¿cierto? Entonces, la manera de evitar que haya una proliferación excesiva de partidos fue establecer un mínimo, un umbral de votos que uno tiene que obtener. Pero si con los incentivos de la lista, del sistema electoral, uno es capaz de obtener los votos y por lo tanto tener sillones en el Congreso, pero luego después uno se sale, ahí yo creo que hay que hacer una pequeña evaluación respecto de qué incentivos estamos dando para una proliferación excesiva, desmedida, que pueda afectar la gobernabilidad del país con un sistema de financiamiento público más un sistema electoral proporcional. Ya. Cuando se establece la ley de cuotas, cuando se plantea esta lógica de que no puede haber más de un 60% de un determinado género, que en el fondo es una manera elegante de decir lleven al menos un 40% de candidatas mujeres, porque es lo que la ley establece, pero no lo dice de esa manera. Es muy probable que la compañera de Felipe Kast haya ido por cumplir la ley de cuota. Hoy día seguramente nos van a decir que no, que independientemente de que esté muy capacitada, aparentemente es una mujer que está muy capacitada, trabajó en Cercotec, en fin, he estado leyendo su historia, pero nadie nos dijo que la llevaban porque era competente desde el punto de vista electoral o competitiva, digo. Hoy día el sistema político está siendo cuestionado por gente que no entiende esto que le estamos explicando ahora. ¿Cuánto podría haberle generado como daño en lugar de favorecerlo? Digo, desde el punto de vista de la imagen a la política. Digo, hacer creer que ley de cuota, que este sistema iba a ser mucho más proporcional y que la gente vea que hay gente que se convierte en parlamentario y senador, 8 años, con un 1%. Lo que pasa es que yo creo que el sistema que teníamos antes era muy malo, ¿no es cierto? Representaba mal, digamos, que siempre va a representar de alguna manera, pero representa mal, ¿no es cierto? No permitía el surgimiento de nuevos partidos políticos. La emergencia se hacía muy difícil. Siempre el equilibrio, además. Siempre el equilibrio y la estabilidad, y la estabilidad siempre beneficia al que se beneficia de la estabilidad, digamos, o sea, no hay incentivos para cambiarlo. Entonces, es bastante poco sano que las cosas no vayan cambiando de acuerdo a cómo va cambiando con el tiempo. Por lo tanto, bueno, buena parte del malestar probablemente que estamos viendo es producto de este sistema electoral, ¿no es cierto? Y yo también creo que el sistema político incluso, ¿no es cierto? Que no permite estos cambios, ir acorde con los cambios que va teniendo la sociedad.
Entonces yo creo que esto, es, como decíamos recién, es una forma de sincerar, ¿no es cierto?, la emergencia de nuevos movimientos, de nuevos temas, ¿no es cierto?, y que necesitan representación. Necesitamos leyes que sean más acordes a lo que es la sociedad misma. Yo soy de los que piensa que, o sea, la democracia perfecta sería que tuviéramos, no sé, 17 millones de legisladores, ¿no es cierto? Yo pienso eso, ¿no es cierto? Como Cresta lo financiamos. Bueno, ¿te das cuenta? Pero evidentemente, como eso es imposible, ¿no es cierto?, tú tienes que tender a la mayor cantidad de diputados, a la mayor cantidad de representantes, de tal manera de poder representar estas variedades que muchas veces con un sistema uninominal se oscurecen y probablemente, y evidentemente, bueno, se quedan sin vida, digamos. Así que yo creo que más bien es bueno. Por otra parte, ingresaron parlamentarios, o sea, hay hartos parlamentarios nuevos. O sea, al mismo tiempo la gente lo que está cuestionando, pero no estamos mirando el vaso, no sé si medio lleno o medio vacío, porque no sé si es tan bueno o tan malo que entren parlamentarios nuevos, pero, o sea, creo que sí, pero a lo mejor habrán quienes consideran que tanta inexperiencia en el Parlamento nos puede jugar en contra. ¿Cómo lo miras tú? Son 80 y algo diputados nuevos. Lo cual es un número bastante significativo. No necesariamente los parlamentarios nuevos son gente inexperta. Entonces también ojo ahí que posiblemente también eran personas que podían haber tenido experiencia de base en el trabajo de los partidos, pero que no eran figuras y por lo tanto nunca iban a tener en el sistema electoral un cupo. Por el efecto de arrastre, sin embargo, que también tiene ahí una ventaja, figuras que son menos conocidas tienen la oportunidad de mostrar una expertise quizás menos visible, pero que de todas maneras aporta. Claro. Ahora, yo no sé, no diría a priori tampoco que la juventud es un problema, porque evidentemente en la sociedad tenemos una alta proporción de jóvenes y el desencanto, digamos, con la política también responde a un tema generacional. Cuando un joven ve que sus intereses, sus temas están siendo debatidos, yo creo que va a generar un acercamiento a la política, o debería. Ya, yo no, en ningún caso planteo que la juventud sea un problema, todo lo contrario. Solamente pongo la pregunta aquí arriba de la mesa. No sé quién de los dos quiere responder esta pregunta, pero ¿leyó mal Alberto Mayol entonces el sistema cuando finalmente optó por ir en ese subpacto e insistir por el Distrito 10 y no aceptar ser candidato a senador por Valparaíso que se le ofreció? ¿O en el cupo que finalmente terminó ocupando Renato Garín por el Frente Amplio? ¿O en cualquier otro, si al final el Frente Amplio sacó 20 diputados? Dale, vale. Voy con lo político y usted con lo matemático. Yo creo que políticamente no tenía otra opción. Tampoco le dieron otras opciones que fueran mucho más rentables que... No, pero le ofrecieron ser candidato a senador por Valparaíso. Y mira el candidato que hay un candidato que gana. Sí. Y no o sea, Alberto Mayol probablemente habría sacado más votos que él porque ya era una figura que se había hecho conocida por las primarias. Sí, claro, pero ojo con eso, porque eso lo sabemos después de la elección. Antes de la elección, mirando los números en Valparaíso, por ejemplo, en la elección de concejales del año pasado, al Frente Amplio no le fue excepcionalmente bien, le fue muy bien porque sacó un alcalde y evidentemente uno podría pensar que ese alcalde iba a tirar esa arriba. En el cálculo de todos era completamente impensado que el Frente Amplio sacara un senador. Por eso mi pregunta es si calculó mal Alberto Mayol. Por eso estoy haciendo sí, exactamente desde el punto pregunta. de vista político yo creo que sí, calculó mal. Calculó mal. ¿Desde el punto de vista matemático? O sea, si le hubiesen enseñado a él las propiedades de este sistema, probablemente hubiese dudado de ir como casi solo, digamos. Ya. Él hubiese ido a buscar una alianza fuerte donde él ponía sus votos y probablemente pone sus votos y en una de esas no sale. Porque se escoge la lista y imagínate que queda segundo en la lista y después se vuelve a repartir porque iba en una lista de subpacto y en una de esas no sale. ¿Cómo ocurrió? ¿Hay algo que se le pueda mejorar a este sistema que ya empezamos a implementar? Por ejemplo, pero lo voy a repetir nomás porque yo lo escucho y no lo entiendo. Pero, por ejemplo, eliminar la lógica de subpacto, que sea derechamente por pacto y no que haya subpacto dentro de las listas. Sí, hay ciertas adecuaciones que se le pueden hacer al sistema electoral. Por ejemplo, cambiar de lista abierta a lista cerrada, que la gente ya no vote por el partido, sino que los partidos entreguen una nómina de candidatos y que la gente marque por un partido. La ventaja es que es más fácil de entender para la gente, se ahorra eso del 1%, del arrastrado del 1%, porque ya sabemos de antemano quiénes son los que van a ser. Tú vas y votas, pero no votas por un candidato. Sabes qué candidatos están en esa lista, pero... Claro, y sabes el orden en el que se van a asignar los escaños. Claro. Esa es una... El partido político escoge la manera en que se ordenan, sí. O sea, Ahora, este va primero, segundo, tercero, cuarto. Y si la lista obtiene 2 sillas, el primero y segundo obtuvieron el... Pero tú ya sabes quién sería el primero y el segundo. Claro. Eso y hay un tema de representación de mujeres también, porque si regulas qué mujeres deben estar en qué orden, también aseguras más representación femenina. Claro. ¿Alguien estaría dispuesto a hacer ese cambio? No sé. Esa combinación es muy eficiente para subir la representación de mujeres. Así es. ¿Algo a agregar? Creo que sería una buena opción. Ya, cheque entonces.
Les quiero agradecer a los 4 que hayan estado conversando con nosotros sobre este sistema, que ha levantado críticas, pero que también nos vino a sorprender de varias maneras. Vamos a ver cómo funciona el Parlamento a partir del 11 de marzo. Tengámonos fe. Ya. Muchas gracias a los 4 por haber estado aquí. Vamos a la pausa. Volvemos de inmediato, esperamos. Ya estamos de regreso. Les contamos ahora que el Ministerio del Interior había convocado para esta tarde a los ministros a una reunión que se extendió por un rato para analizar, entre otras cosas, dicen, los resultados electorales. Hablaron de eso, de qué otras cosas. Bueno, Pamela Araya tiene el informe. Pamela. Hola, muy buenas noches. Estuvieron reunidos prácticamente 2 horas y media todos los ministros del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, un encuentro encabezado por el secretario de Estado Mario Fernández, el titular de Interior, que fue el encargado de liderar este encuentro en el cual se habló básicamente de las prioridades legislativas, lo más relevante en materia legislativa de cara a lo que es la segunda vuelta presidencial. Ya sabemos cómo está configurado el Congreso, pero por supuesto que viene un proceso relevante que tiene que ver con quién va a salir finalmente electo presidente de la República. Este es un tema de suma importancia para el gobierno y es por eso que han querido realizar estos encuentros de coordinación. Temprano fue el comité político con los presidentes de partido de la nueva mayoría. Esta noche, 7:30 de la noche hasta las 10 de la noche aproximadamente, el ministro del Interior con todos los ministros analizaron esta situación. Se habla hasta el momento que en lo que se pondría mayor importancia sería en la gratuidad de la educación y también en pensiones. Pero hablamos con algunos de los secretarios de Estado que estuvieron en esta cita, los escuchamos a continuación. Lo más fue información y análisis, porque somos ministros políticos al final de cuentas. En ese mismo sentido, ministro, hoy día se habló incluso en el comité político de los presidentes de partidos alineados. Las decisiones son defender lo que hemos hecho en el gobierno de la presidenta. ¿Hay algún tema en específico que quizás tengan que poner sobre la mesa en términos de poder apoyar la candidatura de Guillén, no? Para desarrollar todas las actividades que tenemos que hacer como ministros y ministras. ¿Urgencia en algún proyecto? Concluir las tareas que estamos haciendo. Ministro, a propósito de eso, entiendo que las cuentas están más o menos cuadrando para llegar a los 20 hospitales en la última inauguración. Tenemos 20 hospitales terminados, de los cuales 14 son los comprometidos por este gobierno, más 6 que son de gobiernos anteriores. Por lo tanto, estamos cumpliendo 21 que están en construcción, más 15 que están en licitación. Así que estamos cumpliendo. Bien, mañana también va a ser momento de reuniones porque el ministro del Interior, Mario Fernández, va a sostener un consejo esta vez con los subsecretarios. Así nos despedimos nosotros del Palacio de la Moneda. Que tengan buenas noches. Gracias, Pamela. Buenas noches. Atentos entonces a esa historia también y se la vamos a ir contando conforme vaya sucediendo. La ONEMI declaró alerta roja en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina, por un incendio forestal que ha afectado a más de 80 hectáreas. Un siniestro que se registró en avenida José Rabat con Sergio Correa, cerca de zonas habitadas por condominios de casas, donde 3 brigadas de CONAF y varias compañías de bomberos lograron controlar el fuego, que finalmente consumió 130 hectáreas de arbustos y matorrales, impulsado por el fuerte viento reinante durante la tarde. El humo, sin embargo, fue visible desde varias comunas de la región metropolitana. La Dirección Meteorológica anunció además que este miércoles habrá un evento de calor extremo entre Coquimbo y O'Higgins, con temperaturas de hasta 37 grados en el interior de la región de Valparaíso y con condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales, por lo que llamaron a extremar las medidas de precaución. Esa posibilidad de incendios forestales no es solamente para Valparaíso, sino que también se hace extensiva a otras regiones, como por ejemplo la propia metropolitana. A partir de este martes, más de 3.000 kilómetros de línea eléctrica unen a Arica con Chiloé. Es un sistema nacional por fin único, una realidad que promete impulsar mayor competencia, precios más bajos y también mayor seguridad. Los históricos apagones, dicen, están quedando en el pasado. Tuvieron que pasar más de 20 años. Estamos preparados para realizar la interconexión y comenzar con los primeros intercambios entre ambos sistemas. Por fin Chile se unió en materia energética, por fin existe interconexión nacional. Hasta hoy existieron 2 sistemas eléctricos, uno en el norte grande y otro en el centro-sur del país. Ahora, una nueva línea de transmisión unió Mejillones con Copiapó, conectándolos, y el próximo año se espera llegar hasta Tiltil. Permite transportar la energía a más lugares
desde particularmente hoy día el Norte Grande, donde tenemos una gran capacidad de generación eléctrica, fundamentalmente energía solar, que es la energía de las más baratas que hoy día están en la matriz de generación eléctrica. Y eso permitirá contar en el mediano plazo con energía más barata, un proyecto que une Arica y Chiloé y que abastece al 97% de la población. Este es el tipo de iniciativa que nos lleva a un desarrollo donde todos ganamos, gana la familia, gana la economía. ¿Qué nos dice esto? Que es posible, que cada vez que nos ponemos de acuerdo y ponemos el bien superior de Chile por sobre nuestras diferencias, hacemos historia. A partir de ahora, cada vez que encienda una luz, abra el refrigerador o utilice un hervidor eléctrico, es posible que sea con energía generada a miles de kilómetros de distancia. Por eso, el nuevo sistema interconectado nacional entregará mayor seguridad, menor probabilidad de grandes apagones, el suministro estará reforzado y conectado. Efectivamente, acá lo que tenemos es la posibilidad de tener más puntos de conexión, más puntos de generación que permitan tener una mucho mayor robustez y seguridad en el sistema eléctrico chileno. Además, esta nueva columna vertebral del sistema eléctrico está habilitada para recibir todo tipo de energía, incluso las renovables no convencionales. Mientras más interconectado un sistema, podemos de mejor manera aprovechar los beneficios de esa diversidad de fuentes. Y hacia el futuro, aspirar más y más a avanzar a hacer uso de esta enorme riqueza de fuentes renovables que tiene Chile, un país regalado en sol, regalado en viento, regalado en agua. Un hito histórico para la energía eléctrica de Chile. Hoy estamos más conectados. La Fuerza Aérea despidió con salvas de honor a su excomandante en jefe, Fernando Matei, que murió el domingo a los 92 años. Destacaron su mando de 13 años como uno de los más realizadores de su historia. Frente al Monumento de los Mártires en la Escuela de Aviación, la Fuerza Aérea de Chile despidió al hombre que durante más años dirigió sus destinos. 13 años general del aire, por 13 años su comandante en jefe. Estamos despidiendo a un gran chileno. No fue un hombre de práctica religiosa, de rosarios en cruz, pero sí respetuosos de lo divino, respetuosos de Dios. Un samurái del aire, un guerrero, no un hombre que iba a hacer una carrera. En el credo luterano, dijo su hija Evelyn, no existe el sacramento de la confesión, por lo que el general Matei siempre resolvió de acuerdo a su propia conciencia. Por eso se enfrentó a Pinochet muchas veces, por eso fue el primero en reconocer el triunfo del no dentro de la Junta. Gracias. Quisiera rescatar no solamente su pasión por la historia, su pasión por la pintura, por la música, pero también el coraje de enfrentar de forma resuelta cuánto problema o desafío tuvo. Y más nos cuenta hacer lo que en su opinión era lo que correcto a hacer. Así de simple. La huella de su paso por la FACH está en todas partes, desde el diseño de los pillanes que hoy volaron sobre el Parque del Recuerdo, hasta la creación de la FIDAE, la escuadrilla de los halcones y lo que significó mantener su fuerza a flote en medio de la enmienda Kennedy, que los restringía en todo, según nos contó en nuestra última entrevista. Lo hicimos, robamos, contrabandeamos, hicimos todo lo que había que hacer, pero lo hicimos y sacamos los aviones adelante. Estábamos embargados por todo el mundo, no nos vendían aviones, ni repuestos, ni siquiera botones para uniforme. Hoy la madre de la presidenta Bachelet concurrió a darle el pésame a la familia Matei, que siempre defendió su inocencia cuando trataron de involucrarlo en la muerte del general. Guardó el secreto institucional ante el juez cuando le preguntaban quién bombardeó la Moneda. A mí me llamaron a declarar. Yo dije la verdad. No, hay un pacto de silencio. Ah, está bien. Perfecto, se acabó. Yo respondo de aquí para adelante. El que es para llorar de ver tanta pelotudez. Luz Valenzuela Matus, su segunda esposa, hoy llora la partida del general Matei Aubel, un hombre al que las circunstancias pusieron al mando de su institución cuando no quedaban generales de la FACH, cuando Pinochet había descabezado la Fuerza Aérea. Yo entré para ser piloto, no para ser comandante y jefe. ¡Qué viejo mierda! Yo entré para ser el mejor piloto de combate.
Vivir en una ciudad como Santiago debiera garantizar el acceso a ciertos servicios básicos, tanto públicos como privados. Sin embargo, la desigualdad urbana es dramática para muchos santiaguinos. Al menos en 10 comunas de la capital, los vecinos tienen que trasladarse lejos de sus casas para estudiar, ir al hospital o sacar dinero, por ejemplo, de un cajero automático. Lo Espejo está a solo 10 minutos del Palacio de la Moneda, pero su realidad raya en la marginalidad. Aquí duermen 120.000 personas, pero la vida cotidiana se hace fuera del territorio. Me crié aquí en esta comuna y nunca he visto un avance en esta comuna. Las carencias de María son el reclamo constante de los vecinos. No hay hospital, no hay supermercados, bancos, ISAPRES, universidades, ni tiendas del retail, ni siquiera una plaza de armas. Supermercado hay que salir para afuera. Hospital hay que salir para allá, para Gran Avenida. No es justo tampoco porque teniendo una comuna buena, ¿por qué no podemos hacer algo? Siempre ha sido así, siempre. No tenemos nada. Lo único que tenemos harto inmigrantes ahora nomás. Eso es lo único. ¿Áreas verdes? No tenemos. ¿Dónde vamos a hacer ejercicio los viejos? Dígame usted. ¿Cómo te diviertes acá en Lo Espejo? Acá es fome, no hay nada. No hay nada para pasarla bien. ¿No hay ningún pub, una discoteca? No, nada, amigo, nada. Ojalá que haya una cuestión de eso. El alcalde Bruna mira el subdesarrollo desde su oficina en un cuarto piso. La municipalidad es el único edificio en toda la comuna. El Estado generalmente ha tenido votado esta zona y se hace poco responsable de cosas que se tienen que hacer responsables. Aquí falta un banco del Estado. No solo uno, falta el Banco del Estado de Chile y también falta una banca privada, porque tiene que haber competencia. No tenemos inversión del privado, no ha llegado el privado a invertir aquí. Nosotros necesitamos que el privado llegue a invertir a estos barrios. ¿Por qué no podemos seguir así? Las dos razones por las cuales un supermercado, un banco, etcétera, llegaría a una comuna o un barrio es por su alto poder adquisitivo. En este caso no tenemos comunas muy mixtas, son bastante homogéneas y son de estratos medios bajos. O una densidad suficientemente alta y atractiva para efectos de justificar un cierto consumo, ¿ya? En este caso no tenemos ninguna de las dos presentes en la mayoría de estos territorios. La Pintana está un poco mejor, pero aún la vida es demasiado cuesta arriba para sus 220.000 habitantes. Hasta las conexiones de teléfonos son precarias y el internet funciona más o menos. Aquí somos zona roja, no llega el internet fuerte. Es lento en los teléfonos, en las casas, es lento. El internet acá en La Pintana es lento. Falta más cajas vecinas, más lugares, así como por ejemplo los malls, así como para pagar cuentas, en la ITA y todas esas cosas, porque hay que viajar a Puente Alto o viajar al centro. Una mujer gobierna en esta comuna estigmatizada por la delincuencia. Ella quiere más ayuda del Estado y sobre todo que algún día los consideren con una estación de metro. Nosotros sabemos, por ejemplo, Puente Alto llegó el metro en el 2005 y llegó la inversión privada a equilibrar o a ir más adelante de lo que el Estado está haciendo por Puente Alto. Nosotros esa realidad queremos que pase en la comuna de La Pintana. De alguna manera heredan territorios que nunca fueron planificados o nunca fueron pueblos en sí mismos. Y entonces lo que heredan en el fondo es un trozo de trama urbana, pero que nunca tuvo pensado una centralidad, nunca tuvo pensado una plaza de armas, nunca tuvo pensado un corazón. En La Pintana y Lo Espejo ya se aburrieron de soñar. Exigen mayor integración a este Chile que a puertas del desarrollo ven desde lejos. Vamos a la crónica internacional ahora. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, puso fin a 37 años en el poder al anunciar su renuncia al cargo durante una sesión del Parlamento que revisaba su destitución. Mugabe presentó su dimisión inmediata a través de una carta. Tras la lectura de su renuncia, los aplausos y manifestaciones traspasaron las paredes del Parlamento y la gente se reunió a celebrar junto a los militares apostados en las calles, dando paso a verdaderas postales de reconciliación. El partido del renunciado mandatario ya lo había destituido de su cargo como presidente del pacto y había convocado a una reunión ante la negativa del mandatario, hoy de 93 años, a dimitir luego de que el ejército se tomara el poder el lunes de la semana pasada. El vicepresidente destituido por el propio Mugabe, llamado Emmerson Mnangagwa, había señalado que volvería al poder y aparentemente será él quien finalmente lo va a reemplazar de forma interina.
Hace una semana había revuelo porque el cuadro Salvator Mundi, que fue subastado como una obra de Leonardo da Vinci, se convirtió en el más caro de la historia. Ahora se ha generado una polémica porque no habría sido pintado por el artista italiano, sino por uno de sus discípulos, según aseguran varios críticos de arte. Fue subastado como el mayor y más inesperado redescubrimiento artístico del siglo XXI, como el único cuadro pintado por Leonardo da Vinci que estaba en manos de un privado y uno de los pocos que aún se conservan. Lo vendieron en poco más de 450 millones de dólares, convirtiéndose en la pintura más cara del mundo, pero ahora los expertos aseguran que el autor no fue el artista italiano. Hay muy pocas pinturas de Leonardo da Vinci, solo 16 y todas en museos. Tener una aquí en Nueva York después de haber sido presentada en la Galería Nacional de Londres en 2011 es un evento emocionante y extraordinario. Con este discurso, la casa de subastas Christie de Nueva York sedujo a cientos de interesados al evento llamado La Última Obra de Da Vinci. Sin embargo, los críticos de arte aseguran que este pequeño lienzo de más de 5 siglos de antigüedad no fue pintado por el artista italiano, sino por su discípulo Giovanni Boltraffio. Los expertos dicen que Boltraffio pintó todo o por lo menos la mayoría de la obra, y uno de sus argumentos es que ningún cuadro de Da Vinci es tan simétrico ni representa a una persona directamente, como en este caso que refleja a Jesús. Uno de los más incrédulos es el crítico de arte Jerry Saltz, que en la revista New York calificó al cuadro como una obra espantosa, barnizada y repintada varias veces. Por eso, dice él, el precio que se pagó estaría extremadamente inflado, a pesar de que la casa de subastas defiende que es un monto justo. Lograr este precio se justifica porque fue del maestro de todos los maestros y ahora tiene el récord de los precios de subasta. Las dudas respecto a la pintura se han extendido por años, pero la polémica renació tras la millonaria suma que se pagó, 285.000 millones de pesos chilenos, que probablemente deberán ser reembolsados al misterioso comprador que no quiso revelar su identidad. Todo si finalmente se confirma que la obra, que hasta hace una semana era parte de la colección del millonario ruso Dmitry Rybolovlev, no pertenece al genio renacentista italiano. En los deportes, el directorio de la NFP enfrenta el cuestionamiento más duro de toda su gestión. Hay una publicación del diario La Tercera donde se denunció que algunos miembros del directorio facturaron viajes familiares a nombre del organismo. En Quilín tildaron el caso como una confusión y aseguraron que los involucrados ya devolvieron todos los pagos. La oposición a Arturo Salá se va a reunir en todo caso para coordinar una postura general respecto a este delicado tema. Cuando todas las miradas estaban centradas en Estados Unidos, cuando el foco parecía fijo en las escandalosas repercusiones del FIFA Gate, en Quilín una bomba estaba por estallar. Queremos señalar enfáticamente que no le corresponde a la NFP asumir ninguno de estos costos de cualquier viaje a un familiar de algún director o incluso algún ejecutivo nuestro. Según denunció el diario La Tercera, la ANFP aceptó facturas correspondientes a viajes de familiares de algunos integrantes del directorio, 4 documentos emitidos entre el 26 de diciembre de 2016 y el 11 de agosto de 2017. Primero, descartar que esto implique recursos de la asociación distraídos en pagar viajes que no corresponden. En ellos aparecen los nombres de las esposas del presidente Arturo Salá, del tesorero Aldo Corradosi y del secretario Sebastián Moreno. Las 3 figuran en facturas a nombre de la ANFP, que suman un total de 9.383.313 pesos. ¿Cómo se explica esta irregularidad? Nosotros recibimos aproximadamente entre 700 y 1.000 facturas al mes, fútbol joven, árbitro, etc. Es probable que en alguna de ellas la glosa no sea la más feliz. Pero entonces, ¿qué pasó con el reembolso del dinero por parte de los involucrados? Todos los viajes fueron pagados íntegramente por los directores, ¿ya? Y están los documentos que lo acreditan, así que por favor, eso que no haya ninguna duda.
Fue parte de la versión oficial de este martes, muy distinta a la expuesta en una primera instancia por el vicepresidente Andrés Facio, quien descartó tajantemente la acusación. Posteriormente, el directorio reconoció que sí aceptó que se facturara a nombre de la ANFP, pero con el compromiso de la devolución de los gastos. Es un tema de privacidad respecto a quién paga y cómo paga, digamos, el medio que utiliza, pero los recibos van a estar disponibles también para cuando se haga nuestra auditoría. No tenemos ningún problema, digamos, en forma reservada de mostrarlos. El gerente general Claudio Tese insistió varias veces en que los recibos de los reembolsos estaban y durante la tarde los mostraron. Sin embargo, no se pudieron grabar en detalle, ni menos se logró acceder a copias que permitieran analizarlos. Aquí las relaciones entre privados y llama mucho la atención que se establezca o se pretenda indicar que aquí ha existido algún tipo de usufructo por parte de mi persona o familiares con relación a la ANFP. Estas demandas son de la agencia de turismo Giratur, que mantiene un vínculo con la ANFP desde la época de Jadwe. Fueron ellos quienes destaparon el problema y además demandaron a la federación el pasado viernes 2 causas en las que alegan una deuda de 84.547.739 pesos en facturas emitidas entre octubre de 2016 y mayo de 2017. La compañía que tiene hoy día el contrato que está terminando no participó, pese a que fue invitada, y no sé si tiene alguna relación, pero efectivamente ellos no participaron, por lo tanto no se lo adjudicaron en este caso. Otro dato relevante es que la relación de la ANFP con la empresa está a punto de terminar. En Quilín aseguran que Giratur no se presentó a la nueva licitación. En 24 horas intentó tener la versión del dueño de Giratur, Cristian Villanueva, pero se negó a entregarla. Esto es una mala práctica, si es así. Pero ellos tienen también que defenderse, no tenemos que hacer los pedazos de un día para otro, sino que tenemos que esperar a ver cuál es la defensa, pero la defensa tiene que ser en base a la contabilidad, en base a las auditorías que se han hecho y en base a esto si está pagado o no y cuáles son los documentos y cómo se pagó. Las reacciones del medio futbolístico no tardaron en aparecer y apuntan directamente en contra de la forma irregular en el procedimiento del directorio de Salah, tanto así que la oposición al mandamás en el Consejo se reunirá este jueves en Santiago para coordinar su postura, un escándalo que afecta la probidad de un directorio que desde un comienzo levantó la transparencia como bandera de lucha. Así está la crónica del mundo, la realidad local y también lo que está pasando en los deportes, que deporte tiene bien poco. Vamos a ir a una pausa antes porque en la universidad siempre hubo alguien que te motivó cuando más lo necesitabas, ese apoyo que te hizo alcanzar tus metas. Estamos hablando de tus profesores, esos que siempre te dieron más. Para los que buscan más, Universidad Autónoma de Chile es más universidad. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta les vamos a mostrar la respuesta a esta pregunta que tenemos en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl. Todavía puede votar por si es que no lo ha hecho. Ahí está la pregunta, la ve de inmediato, la puede encontrar también en nuestro portal en 24horas.cl. La pregunta es: ¿qué sistema electoral usted prefiere? ¿El actual o el que usábamos antes? A propósito de toda esta controversia que se ha generado porque hay parlamentarios que fueron electos con el 1, con el 5% de los votos. Ahí usted tiene ahí un par de minutos para votar. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos rápidamente con esa respuesta, el pronóstico del tiempo y un par de datos también que entregarles al concluir Vía Pública. Ya estamos con ustedes. Vamos a contarles algunas historias para finalizar. Primero, la respuesta a nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Les habíamos preguntado si usted considera que el sistema electoral es bueno, el actual o el anterior. ¿Cuál de los dos prefiere? El actual, mire, 57%, 47% del que usábamos antes. Es el mismo, pero lo que cambia es cuántos parlamentarios estamos eligiendo por distrito o circunscripción. No es nada más que eso. Eso es en la esencia lo que se está modificando. Y un sistema que por lo demás se usa para elegir a concejales, no un sistema que hayamos creado, ni es nuevo, ni nada por el estilo. Tenemos destacado en nuestro portal 24horas.cl lo que hace un rato les contábamos, se declaró alerta temprana preventiva por el calor extremo entre Coquimbo y O'Higgins, una determinación que se tomó debido a la alta probabilidad para la propagación de incendios forestales. Tuvimos uno en Chicureo, el riesgo de Valparaíso y sus zonas boscosas
precisamente por estas altas temperaturas que pueden llegar hasta los 37 grados. A esta hora en la capital tenemos una temperatura de 17,3 grados. La información que veíamos recién está en 24horas.cl con todos los detalles y el pronóstico del tiempo también. Nosotros les anticipamos un par de cosas. Mañana va a estar despejado, 34 grados aquí en la capital y el día jueves, digamos que un poquitito baja la temperatura, a los 31 grados. Terminamos con Morrissey, figura británica que siempre ha generado controversia con sus declaraciones. Estuvo con nosotros en El Informante hace un poquitito más de un año, un par de años en realidad. Morrissey esta semana ha tenido dos controversias. Una salió en defensa de Kevin Spacey y Harvey Weinstein, el actor y el productor de Hollywood, que han sido acusados de numerosos escándalos sexuales y que han, digamos, destapado la olla de una serie de denuncias. Y le valió una serie de respuestas de quienes consideraron que en realidad debió haberse quedado callado. La hora se fue en contra de lo que él denominó la multiculturalidad en Europa, que dice le está haciendo daño al continente. Que en Francia deberían haber franceses y que en Alemania deberían haber alemanes y no permitir tanta multiculturalidad. También tuvo rápidas respuestas. ¿Qué está buscando Morrissey con controversias? No lo sabemos. Figura musical en todo caso a la que se le respeta desde esa república, desde la República de la Música, y a quien recordamos con Every Day is Like Sunday al terminar nuestro programa. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, pasadito a las 11:30 de la noche, vamos con El Informante. Vamos a conversar con candidatos que se convirtieron en parlamentarios, figuras nuevas que llegan al Congreso. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Buenas noches.